De parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit, reciban un muy cordial saludo. Y doy gracias a Dios porque hoy podemos continuar con las meditaciones basadas en el libro de los Efesios, en donde encontramos importantes enseñanzas doctrinales y prácticas para nuestra vida cristiana. Les invito para que el día de hoy pongamos nuestra atención en los versículos 12 y 13 del capítulo 2 del libro de los Efesios, que dice de la siguiente manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estos dos versículos contienen una teología profunda, ya que contienen una de las más grandes, cruciales declaraciones que encontramos en las Escrituras. En el versículo 12 tenemos el gran contraste que existe cuando estábamos lejos de Dios, que es el mismo contraste que existe entre un cristiano y un incrédulo. Y este contraste se describe con 5 frases o calificativos que son: 1. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Él es el que permanece entre Dios y el hombre. Él es el que nos mantiene juntos. Él es el único que con una mano estrecha a Dios y con la otra mano a nosotros, ya que es el único que es Dios y es hombre, por lo que es el mediador perfecto. Por lo que cuando estábamos sin Cristo, significa que estábamos sin la única posibilidad de ser salvos y tener la vida eterna. Significa que estábamos perdidos e íbamos directo a la condenación. Ahora, puesto que no hay otro nombre, y esto es puesto que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la segunda frase dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, no formábamos parte del pueblo de Dios, estábamos alejados de los pactos de la promesa, lo cual implicaba estar alejados de Dios. Y este versículo dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, ¿qué otro calificativo tenemos aquí? Dice aquí, sin esperanza, en tercer lugar. Existe una secuencia lógica, ya que al estar sin Cristo y no ser parte del pueblo de Dios y estar ajenos a los pactos de la promesa, todo esto da como consecuencia que estemos sin esperanza y sin posibilidad de tener la vida eterna. Y cuando no hay esperanza, el presente se oscurece y entenebrece, y no hay gozo para el futuro. Ahora, ¿qué otro calificativo agrega? Dice, sin Dios en el mundo. Y la realidad es que como incrédulos en aquel tiempo, vivíamos como si Dios no existiese. Estábamos sin Dios en el mundo. Ahora bien, aunque hasta aquí todo parece negativo y desastroso, el versículo 13 nos da la luz maravillosa de la esperanza que tenemos en Cristo, y lo hace con las siguientes palabras. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es muy importante que pongamos toda nuestra atención en esta gran y vital declaración. Y para su análisis es importante que analicemos 2 frases importantes del mismo versículo. La primera frase dice, hemos sido hechos cercanos a la presencia de Dios. El texto es muy claro, pero no nos dice algo que nosotros hayamos hecho, no nos habla de algo que nosotros hayamos logrado por nosotros mismos, ni por nuestros propios méritos, sino que nos dice que toda la actividad es completamente de Dios, ya que es Dios mismo quien de una manera amorosa, misericordiosa, asombrosa, nos acerca a su presencia, a nosotros que estábamos lejos de su presencia. Y la última frase de este versículo 13 nos dice la forma en que Dios nos acerca a su presencia. Y dice, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y aunque hoy en día la teología de la sangre no le gusta a mucha gente, es solo por la sangre de Cristo, por su muerte, por su cuerpo quebrantado, por su sangre derramada, que hemos sido cercanos. Ahora bien, ¿cuáles son las grandes y maravillosas bendiciones que recibimos por la sangre de Cristo? Aunque hay muchas, voy a mencionar solamente 3. Una, tenemos la redención. Tenemos la redención. Miren lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redimir quiere decir rescatar. Significa que estábamos de manera figurada como esclavos del pecado y por la sangre de Cristo fuimos comprados. Fíjense lo que dice el pasaje de Efesios también. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 2, tenemos la expiación. Expiar es reparar el daño, corregir lo que está mal. Y como nuestros pecados son contra un Dios infinito, santo, que ni siquiera puede mirar el pecado, la expiación era necesaria para que pudiésemos tener comunión con Dios. Y Cristo, al recibir la ira del Padre en la cruz, hizo la expiación por su pueblo y llevó y soportó el castigo por los pecados de los seres humanos y los expió al aceptar el justo castigo que todos merecíamos por nuestros pecados. Y nos conmueve en lo más profundo de nuestro ser saber que Jesús llevó sobre sí mismo la maldición de Dios, que Jesús satisfizo las demandas de la justicia santa de Dios, que recibió la ira de Dios por nosotros y con ello nos ha salvado de la ira venidera. Entonces la sangre de Cristo hace expiación por nuestros pecados. En Juan 1:29, al mero principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y esa es la imagen contundente del Señor Jesucristo como el Cordero de Pascua. Él fue el Cordero del sacrificio que resumió todas las ceremonias virtuales y rituales del Antiguo Testamento. El Cordero que fue provisto por Dios mismo. Miren, 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y esta es la razón por la que su sangre fue derramada. Y era la única forma de lograr el perdón de nuestros pecados. Y no hubiera sido posible de otra manera. Y para recordarnos esta enseñanza, el Señor Jesús, al instituir la Santa Cena, en Mateo 26:28 dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué su sangre? Porque sin ella no hay perdón, porque sin ella no podemos acercarnos a Dios. Instituyó en la cena del Señor el pan roto, la copa de vino. ¿Por qué? Como un recordatorio perpetuo del único camino a Dios. La expiación es absolutamente esencial antes de poder acercarnos a Dios. Y lo que significa es que la barrera de nuestros pecados ha sido removida, ha sido quitada fuera del camino. Por la sangre de Cristo tenemos redención, tenemos expiación y número 3, tenemos la libertad de entrar en el lugar santo de santos, el más santo de todos, al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Concluyo. La única forma
en la que podemos acercarnos a Dios es por medio de Cristo. Es por la muerte de Cristo, y solamente por la muerte de Cristo, por su sangre, que nosotros hemos sido perdonados y limpiados. Y son sus méritos, y solo sus méritos, por los que tenemos acceso a Dios. Y Dios nos recibe porque hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aun y cuando sabemos que nuestro Dios es santo, 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 y que es un fuego consumidor, tenemos la confianza para entrar en el lugar santísimo, no a la ligera, sino con confianza y seguridad, con reverencia y temor piadoso, sabiendo que tenemos entrada a la mismísima presencia del Dios omnipotente y todopoderoso, solamente por la sangre de Cristo. Amén.